Bienvenidos a Libertarian Times. Hoy estamos en el evento Guerra Infinita del Mises Cono Sur y estamos con la politóloga y directora académica del instituto, Daniela Carrasco. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Marcus. Un gusto estar contigo. Todo muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, y es un gusto tenerte aquí en Libertarian Times. Bueno, ¿nos podrías contar por qué es tan importante tener un evento así acá en Chile? Bueno, tanto en Chile como a lo largo del continente americano y también como se abordó en la exposición con nuestros expositores, como ustedes ven, ¿cierto? Tuvimos a Germán Terz de manera virtual, tuvimos a Maybord Petit, tuvimos a Hugo Achá y también a Ricardo Ferrer, que también esto afecta, por ejemplo, a Europa y finalmente es un fenómeno que es de carácter global. Es necesario entender que han habido cambios de paradigma en el escenario geopolítico que han estado amenazando el Estado-Nación y que han buscado justamente borrar o diluir la soberanía de los Estados. Por lo cual nosotros vemos que elementos como por ejemplo el crimen organizado, la narcoguerrilla, que esta puede tomar por ejemplo un carácter indígena, pero también la desinformación, la inmigración irregular que ha sido utilizada justamente para la infiltración de agentes que buscan promover el caos y la desestabilización de la institucionalidad, es un elemento que ocurre tanto en Chile como a lo largo del globo. Entonces es muy relevante tenerlo en consideración a propósito del concepto que nos presentan los invitados que estuvimos el día de hoy, ¿cierto?, sobre Guerra Infinita, que busca entender los conflictos geopolíticos desde otro paradigma, alejándonos de los términos que ya están desfasados, que son, por ejemplo, los que veíamos desde las relaciones internacionales en el siglo XX, como por ejemplo el concepto de el mundo unipolar, que antes nos decían que era Estados Unidos, el hegemón que estaría influenciando todo, tendría gran poder a lo largo del globo, o desde esta perspectiva de multilateralismo, ¿cierto? Sino más bien vemos que son otros elementos que están desafiando a los Estados-nación y también a la sociedad internacional, que no tiene como propósito alcanzar, por ejemplo, una negociación de paz o alguna resolución, sino más bien es una guerra infinita, por eso se llama infinita, que busca perpetuarse en el tiempo y que no sea plausible para todos nosotros que podamos identificar sus amenazas, sino más bien pasa como debajo de la tierra desapercibido. Muy interesante. Bueno, acá los oradores, tuve la oportunidad de escucharlos, hablaron mucho de China y de Rusia, países así que se meten en esos países de Latinoamérica, pero ustedes aquí en Chile van a tener unas elecciones que ojalá gane José Antonio Kast de la derecha y así poder sacar a esos países como China. ¿Qué esperanza tienen ustedes los chilenos? Bueno, las elecciones que vamos a vivir este domingo son cruciales para el país. Primero, no es solamente una elección entre la candidata comunista Janet Jara y el candidato republicano José Antonio Kast en el sentido de sus liderazgos, sino es una elección de qué proyecto de vida queremos los chilenos, ¿cierto? Queremos finalmente una sociedad que va a estar cortando nuestras libertades con un proyecto comunista, con un Estado asfixiante que finalmente busca asfixiar a la economía, al ciudadano de pie, a las empresas que hacen grandes o pequeñas, ¿cierto? Y también nuestras propias libertades, o queremos retornar al camino de la libertad con las propuestas de José Antonio Kast, en el sentido que si bien en las primeras elecciones que tuvimos en noviembre tuvimos resultados que podemos decir que son ventajosos para la derecha y para un eventual gobierno de José Antonio Kast, de igual manera podemos advertir que la gobernabilidad no va a estar fácil, ¿verdad? Porque la izquierda, estas izquierdas insurgentes, insurreccionales, claramente van a volver a la calle, van a tratar de desestabilizar justamente la institucionalidad, y eso es una amenaza que tenemos que tener presente, ¿verdad? Sin embargo, la alternativa de poder recuperar nuestro país, a propósito de todo lo que vivimos desde el 18 de octubre, esta insurrección, esta insurgencia que nos ha afectado gravemente a nosotros, creo que es posible volver a lo que tenemos antes. Claramente eso va a tomar mucho trabajo, pero al menos podremos lograr retornar a ese escenario que nosotros teníamos antes del 18 de octubre. Claro que sí, hay mucha esperanza. Sí. Y bueno, hay muchas alianzas ahora entre la derecha. Franco Parisi y Johannes Kaiser, entre otros, se han unido a José Antonio Kast. ¿Cómo ves que pueda gobernar José Antonio Kast con todas esas alianzas?
Bueno, es interesante la reconfiguración de las fuerzas políticas en Chile a propósito de la primera vuelta, no solamente que votamos la primera vuelta presidencial, sino también la parlamentaria. Es interesante que lo que se denomina la nueva derecha, entendamos justamente el Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser, y el Partido Republicano, liderado justamente por José Antonio Kast, se han instalado como esa derecha que está conduciendo a todo este sector, ¿verdad? Mientras Chile Vamos se ha visto que ha perdido justamente influencia dentro del electorado de derecha. Eso nos habla de que finalmente el votante que se identifica con las ideas de derecha está buscando mayor convicción, ¿verdad? Entonces eso es un elemento a tener en consideración especial en el actual contexto chileno, ¿cierto? Porque estamos ante un constante ataque a la institucionalidad. Lo vimos justamente con los dos procesos constitucionales, que en el primer proceso constituyente, como tú sabes, buscaron finalmente subvertir toda institucionalidad, la Constitución completamente. Hubiésemos tenido, en el caso de que se hubiese aprobado esa primera propuesta constitucional, hubiésemos tenido la Constitución más permisiva en temas de aborto, o sea, una Constitución sumamente woke, ¿verdad? Y vemos justamente que esa ha sido la amenaza que las izquierdas han tratado de instalar. Hoy vemos que las izquierdas han perdido popularidad en el electorado, porque vemos finalmente, a propósito de estos 4 años de gobierno de Gabriel Boric, lo nefasto que ha sido tanto desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de la seguridad. También hemos visto que entre ellos mismos se han dado vueltas con sus discursos. Por ejemplo, ellos se denominaban un gobierno feminista, como si fuese sinónimo de un gobierno pro mujer, pero finalmente dentro de la misma moneda, ¿cierto?, el Palacio Presidencial, teníamos a un presunto abusador, ¿cierto?, que era Monsalve, ¿cierto?, que había sido subsecretario de Seguridad, o sea, el que estaba a cargo de toda la seguridad del país, estaba abusando justamente de una subalterna. Entonces vemos que esta y numerosas otras falacias y problemáticas y políticas erráticas que ejerció justamente el gobierno de Gabriel Boric ha generado un gran rechazo de la población a estas ideas de ultraizquierda. Sin embargo, hoy en día de igual manera podemos observar un chileno o un electorado medianamente volátil, porque aquí surge justamente esta figura del partido de la gente que tú mencionaste, ¿cierto? Del partido que lidera Franco Parisi, en el cual es un partido que pareciera que no tiene color político, porque podemos encontrar personajes como Pamela Giles, que ella viene del mundo de las izquierdas, pero también tenemos, por ejemplo, a el diputado electo Javier Olivares, que él ha dicho abiertamente que va a votar por José Antonio Kast. Entonces ahí vamos a ver finalmente cómo van a actuar estos nuevos parlamentarios en la recomposición de la configuración de las fuerzas políticas dentro del Congreso, que le pueden dar justamente el quórum para, por ejemplo, hacer reformas significativas a la Constitución, que pueden reforzar nuestra institucionalidad, pero de igual manera eso no va a estar fácil. Sin embargo, yo creo que es un muy buen escenario para las derechas en general, ya sea esta nueva derecha o esta derecha más tradicional o centro derecha, en el cual podemos observar que el chileno de a pie quiere orden, quiere seguridad, quiere certezas económicas y finalmente quiere avanzar en sus proyectos de vida. Y finalmente las derechas, y principalmente las derechas tanto de republicanos como el Partido Nacional Libertario, han sido capaces de entender y conectar con esas demandas de los chilenos. Excelente. Y bueno, ahora no solo hay una unidad entre la derecha dentro de Chile, sino en Sudamérica en general, con Javier Milei en Argentina, con Bolivia y con el presidente Peña en Paraguay. ¿Qué esperanza tienes de que resurja más la derecha todavía capaz en Colombia, en Brasil y en otras partes de Latinoamérica? Bueno, yo creo que la elección que tuvo en Argentina, ¿cierto?, con el resultado, ¿cierto?, de Milei como presidente y recientemente con Donald Trump, ha sido muy esperanzador para el continente. Creo que ha dado mayor ímpetu y fuerzas a el resto de las derechas en el continente a creernos el cuento. Creo que en algún momento las derechas quizás no se sentían con la capacidad de llegar justamente a hacerle sentido al electorado, pero también teníamos que entender que teníamos una izquierda que justamente ha tirado el cerco, ¿cierto?, a nivel cultural, político, económico, hacia la extrema izquierda,
¿verdad? Y creo que la batalla cultural ha sido exitosa. Poco a poco, en las distintas realidades de los distintos países del continente, lo hemos ido tirando justamente para nuestras ideas, porque finalmente son ideas de sentido común, ¿cierto? Como la libertad, que queremos prosperidad económica, que si yo quiero abrir algún negocio o algún emprendimiento, obviamente quiero tener éxito, y en este sentido quiero tener certeza jurídica, que no quiero que alguien pase a llevar mi propiedad privada, ¿verdad? Entonces, finalmente, todas las ideas que proponemos desde las derechas son ideas que le hacen sentido a las personas de pie, porque todos queremos mejorar en nuestra situación. Entonces yo veo que es un muy buen escenario actualmente para que las derechas se unan y finalmente entiendan que el enemigo no está dentro de nosotros, porque yo también entiendo que hay muchas diferencias cuando se habla, bueno, de derechas más conservadoras, derechas más libertarias, ¿cierto? O derechas más liberales, pero finalmente tenemos que entender que el enemigo está al otro lado, ¿cierto? Que es el comunismo asfixiante que nos quiere finalmente quitar todas nuestras libertades. Excelente análisis. Y para concluir esta entrevista, ¿qué mensaje mandarías a los chilenos desde el Mises Conosur? ¿Qué trabajo quieren hacer ustedes aquí? Bueno, desde el Mises Conosur nosotros nos hemos enfocado tanto en liderar la batalla cultural con distintas charlas, conversatorios que son de acceso gratuito, como el que tuvimos el día de hoy, pero también nos hemos enfocado en la formación académica. Hemos tenido cursos de formación pequeños de 4 sesiones, pero también ya empezamos con 2 diplomados de manera muy exitosa que han tenido un formato híbrido. En el cual no solamente tenemos alumnos de Santiago, sino también alumnos a lo largo de Chile, incluso fuera de nuestro país. Estamos muy contentos, tenemos 2 diplomados en curso, uno que es el diplomado en Economía de la Escuela Austriaca y otro sobre Pensamiento Político, y próximamente vamos a estar lanzando otros cursos diplomados y les voy a adelantar, pero no les quiero dar mayor detalle, que esperamos que para el segundo semestre del próximo año ya lanzar nuestros primeros programas de máster. Entonces estamos muy contentos en este sentido y también estamos aportando a la batalla cultural con otros cursos que buscan darles espacio a aquellos que no quieran centrarse en lo académico, pero sí más bien, por ejemplo, en temas de cine, cultura, música, y en ese sentido el Instituto Mises Conosur ha estado muy comprometido con esta misión. Muchas gracias, Daniela, te agradezco por la entrevista y los felicito, no solo en el Mises, también esperemos que les vaya muy bien en esas elecciones. Muchas gracias y esperemos que este domingo votemos todos libertad.